Moi buenos días. Arrancamos esta segunda xornada del quinto seminario de oficialidad y facémoslo con María Teresa Moreto Oliver, que viene de la Universidad de Zaragoza y de la Academia Aragonesa de la Lengua. Ella forma parte del Instituto del Catalán de Aragón y es licenciada y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, donde es profesora en el Departamento de Lingüística y Literaturas Hispániques. La su estalla de investigación gira principalmente alrededor del estudio de la historia de la lengua, que empecipió con la su tesis doctoral, la primera redactada y defendida en catalán en la Universidad de Zaragoza. La su trayectoria investigadora puede resumirse en 5 líneas: la historia de la lengua, a partir de la localización, edición y estudio lingüístico de textos medievales producidos en Aragón y escritos en catalán; la dialectología, centrada en la recuperación del léxico de la Franja de Aragón, el espacio donde se fala catalán en esta comunidad autónoma; sociolingüística, en concreto al rodio de la situación social del catalán en Aragón; estudio del lenguaje a través de una perspectiva cognitiva y tipológica aplicada al estudio del aragonés y del catalán, en Aragón también; estudio del lenguaje a través de una perspectiva cognitiva, literatura en catalán de autores aragoneses, y bueno, y coautora de una montonera de libros, de artículos, publicaciones que no voy a citar hoy para dejar más espacio a lo que nos viene a contar, que es verdaderamente interesante. Y especialmente prestoso para nosotros tener aquí por su papel dentro de la Academia Aragonesa, a la que dedicamos toda la suerte, con todas las dificultades que están viviendo en este momento, bueno, pues por un gobierno que está intentando afogarlos totalmente, y por lo tanto, bueno, además de por su currículum, por su trayectoria y por su saber hacer, préstanos que también esta presencia sea un sofito a ese labor que están haciendo tanto por aragonés como por catalán en Aragón. Así que muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Buen día, buenos días, ¿no? Buen día. Estoy más que agradecida de la invitación que he recibido para participar en este seminario, de volverme a encontrar con amigos y con gente que he conocido maravillosa, que tiene, además, que lucha, ¿no?, porque las lenguas minoritarias tengan la visibilidad que tienen que tener. Cuando Ignacio me escribió, me propuse que contara un poco lo que nos ocurre, ¿no?, en Aragón alrededor de las lenguas. Así que decidimos que la ponencia se iba a titular Aragón, 3 lenguas, porque son 3, hay muchas más, obviamente, ¿no?, pero 2 sin oficialidad, porque en Aragón la única lengua oficial que existe es el castellano, el español. Así que hablaré un poquito para aquellas personas que no conozcan la realidad lingüística aragonesa, cuál es el contexto histórico, ¿no?, y por qué estamos donde estamos, teniendo en cuenta el pasado que hemos tenido. Hablaré también me centraré en cuál es la situación del aragonés y del catalán, pues que van por vías muy diferentes. No se puede hablar del aragonés y del catalán, de lo que ocurre y de la sociolingüística de cada una de las lenguas, aunque sean las 2 propias de Aragón, pues porque cada una ha tenido un recorrido bastante diferente, tanto lingüístico como social. Como ya hemos hablado de variedades de frontera, me voy a centrar en unas variedades de frontera que tenemos en Aragón, que quizás son de las más ricas que existen en la península ibérica, y porque debemos reivindicarlas, y están normalmente no solo olvidadas de los estudios lingüísticos, sino también están fuera de la ley, ¿no? Cuando se toman decisiones políticas, no se tiene en cuenta toda la realidad lingüística y social de esas zonas. Y bueno, ya pasaré a dar unas breves consideraciones finales sobre cómo debería ser la normalidad de Aragón y qué medidas de futuro, con lo que tenemos, podemos tomar. En el año 1972 nació un periódico que fue muy famoso además por las personas que formaban parte de ese consejo de dirección, que era Andalán, ¿no? A lo mejor la persona que más le suene es un político aragonés que estuvo de diputado, que fue uno de los Labordeta, que fue uno de los redactores de este periódico. En 1972, como decía, es el
el año en que nace, y en uno de sus artículos decía este versito, ¿no? De 3 lenguas tiene Aragón que relucen más que el sol: catalán y castellano y la fabla de Aragón. ¿Sí? Aquí ya vemos pues que tienen en cuenta la realidad lingüística, hablan del aragonés como, bueno, pues como se ha venido denominando durante todos estos años, que es como fabla. Pero no se tiene en cuenta cuando con la democracia casi todas las comunidades autónomas de nuestro país se afanan en dotar a sus estatutos de aquella protección legal para sus lenguas. Ayer María lo comentaba, a lo mejor tuvimos suerte y fuimos mucho más rápidos y más listos. Así como el País Vasco dotó de legalidad su lengua, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, Galicia, ¿sí? Otras no lo hicieron, y uno de ellos es el caso de Aragón. Voy a hacer un breve repaso, voy a intentar no ser muy aburrida con esto, pero yo creo que es interesante para saber cómo ha ido el recorrido político de las lenguas y cómo estamos en la actualidad. En el Estatuto de Autonomía del 82, ya con la democracia, se limita el estatuto a decir que las lenguas gozarán de protección, sin más. Esa reforma del Instituto sí que añade en unos años posteriores que se debe procurar la enseñanza y el derecho. De hecho, es en el año 84 cuando se hace la primera declaración de Mequinenza, que es la que hablaré, y cuando entran en la escuela las lenguas propias. Un poquito más adelante, en el 97, se reconoce la realidad multilingüe. No lo he dicho, pero he hecho la PPT en aragonés. Es que no sabía cómo tenía que hablar y he visto que hablaba todo el mundo en castellano. Iba a hacerlo mezclado en aragonés y en catalán, pero bueno, pues ya que he empezado, la PPT está en aragonés, ¿sí? En el año 99 aparece la primera ley de patrimonio cultural, donde sí que se dice que serán protegidas, pero si os dais cuenta, en ningún momento se habla de oficialidad de las lenguas. Hay un anteproyecto de ley en 2001 donde se establecen las zonas donde se hablan estas lenguas, que todavía no se había hecho en el momento. Se toma un mapa, que luego mostraré, y se determina en cada población qué lengua se habla, y se crea un Consejo Superior de Lenguas, que sería un consejo de sabios, digámoslo así, que serían los que deberían nombrar más adelante la academia. Sale la reforma del Estatuto del 2007. Es en el único momento durante toda la historia política de Aragón donde se habla ya de cooficialidad de esas dos lenguas. Y en la ley de lenguas, que es una ley de lenguas que saca el PSOE en el último momento, casi unas semanas antes de que cesara su presidente, que en aquel momento era Marcelino Iglesias. Se dice únicamente el desideratum, ¿no? De catalán y aragonés son lenguas propias y nada de la oficialidad. Esa ley se deroga, es cuando viene la catástrofe legal de las lenguas, y entra un nuevo gobierno, esta vez formado por el PP y por el PAR, que es un partido nacionalista, ¿no? de Aragón, y crean aquella famosa ley que, si recuerdan, fuimos un poco la risa, ¿no? de toda España, pero que nos vino muy bien como revulsivo, que fue la ley del LAPAU y del LAPAPIM. No sé si en algún momento lo vieron. Bueno, lo que nos decía esta ley era lo siguiente: se creaban dos zonas de uso que se llamaban lengua aragonesa. Por un lado, la ley dice que hay una zona de uso de la lengua aragonesa de las áreas pirenaicas y prepirenaicas, que es el aragonés, y una zona de uso de las hablas de las lenguas propias de la zona oriental. Pero en los dos casos no se habla ni de aragonés ni de catalán, se habla de lengua aragonesa, ¿de acuerdo? Entonces, una lengua que se da en dos territorios, ¿sí? Esa ley se deroga con un nuevo giro político, ¿sí? No sé, la ley es en la que estamos en estos momentos. En estos momentos estamos en la ley de LAPAU y de LAPAPIM. Lo único que con el nuevo gobierno lo que se hizo fue derogar los artículos que hablaban. Se recuperan primero los nombres de las lenguas, el aragonés y el catalán. Fijaos que
lo que iré haciendo durante toda mi intervención es hablar del nombre de la lengua. El nombre de la lengua es el problema de Aragón. No tanto lo que se habla, sino cómo se le domina la lengua. Y, de hecho, el problema viene también de un problema legal. O sea, se está despojando a los hablantes del nombre de su lengua en todo momento, ¿no? Que pues, es una forma, obviamente, de, pues, como habló ayer María, también de discriminación. Los años de bonanza de las lenguas pues, son los años en los que está un gobierno que crea una dirección de política lingüística que nunca había existido en Aragón. Durante esa dirección de política se da visibilidad a las lenguas. Son 2 legislaturas, son del 14 al 23, donde vienen de nuevo todos los proyectos culturales, los proyectos educativos, los premios literarios, los premios además a personas reconocidas de prestigio que han trabajado sobre las lenguas. Se crean, como hablamos ayer por la noche, ¿no? unos exámenes de aragonés para los cuales se tuvo que crear un marco, basándonos en el marco, para poder confeccionar esos niveles de idioma. Aparecen en la tele pues, publicidad en aragonés. Es el momento donde hay además programas en aragonés, ojo, no en catalán, ¿sí? Esa es una de las diferencias que tenemos en Aragón. Se crean proyectos como el Aragonario, es todo un conjunto de elementos informáticos, pues, diccionarios, traductores, que no existían, no había nada hasta el momento. Durante esos años, pero la academia se crea con esa ley de la PAPIR. Se crea el reglamento de la academia, se nombran los primeros académicos en el año 2021, se constituyen los 2 institutos, la academia se divide en 2 institutos, el Instituto del Aragonés y el Instituto Aragonés del Catalán. La constitución de los primeros académicos fue muy surrealista. Se nos citó a las 7 de la tarde en el edificio de la Expo, que está alejado de la ciudad, donde los funcionarios ya no estaban trabajando, donde solo estaban los guardias de seguridad. Nos encerraron en una habitación y en aquel momento se constituyó la academia. Para que se hagan una idea, sí, la sacaron, pero no vayamos a hacer demasiado ruido. De hecho, de ese acto no hay fotografías secretas que hizo un técnico de la Dirección General de Política Lingüística y que tenemos, pero eso no salió en prensa. De hecho, más adelante, cuando se hizo el acto, porque además se hizo un acto porque en los estatutos aparece que se tiene que hacer un acto solemne de toma de posesión del presidente. El rector de la universidad, pues tras una petición, nos dejó la sala magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, pero no había un solo político más allá de ni siquiera el rector. El rector tampoco quiso dar la cara por eso, solo estaba el director general de Política Lingüística y una vicerrectora, que era la de Cultura, que era la persona que nos había cedido, por cierto, el aula. Y en el 2023 aparece una ortografía del aragonés que ha sido durante todos los años de existencia de estudio el caballo de batalla del aragonés, ¿sí? Hasta el momento había muchas ortografías y las luchas pues entre unas ortografías y otras pues todavía siguen existiendo, ¿sí? Aunque es una ortografía que es la oficial, es la que aparece legalmente en el BOA. Bueno, ahora me centraré en el aragonés primero y luego hablaré del catalán. El aragonés, ya lo veréis en las diapositivas, pues se le ha venido llamando durante mucho tiempo. Luego hablaremos de algún apunte sociolingüístico, pues como ahora está como mucho más asentado el nombre de aragonés, ¿no? Pero durante mucho tiempo pues las hablas, la fabla, ¿no? La fabla hoy en día está utilizado más bien o personas que desconocen la realidad lingüística de Aragón, o bien dentro del mundo del aragonés para desprestigiar a determinadas personas, ¿no? Estos son los de la fabla, por ejemplo. Entonces, el aragonés es la denominación que afortunadamente ha primado durante todos estos años, ¿no? de lucha. Para los que no conozcáis la realidad lingüística del aragonés, pues si buceáis en internet encontraréis muchos mapas. Quizá estos sean los más realistas. El que tienen allí a mi derecha
Es el mapa de consenso de las zonas de uso. La zona más al norte, verde, es la zona de uso del aragonés. Toda la franja larga, ¿no?, de color anaranjado es la zona de catalán, y toda la de crema es la zona donde la lengua es el castellano. Es un mapa basado en con una sutil diferencia, ¿no? Es el que aparece en Mercator, pero está basado en ¿no? Porque además fue Juan Pablo Martínez quien proporcionó todos estos datos, que es el director del Instituto del Aragonés. Si se fijan en la zona del aragonés, la zona norte, verán que hay distintas tonalidades de granate. Eso es la vitalidad de la lengua, ¿sí? La vitalidad del aragonés se da en los extremos, ¿sí? En el extremo occidental y en el extremo oriental. El extremo occidental es lo que se conoce pues como el ansotano, el cheso. La zona más oriental es toda la zona del Chistavín, la zona del Ribagorzano, que es la que hace frontera con el catalán. Bueno. No ha tenido mucha fortuna las denominaciones, pero las denominaciones de la lengua también no tienen fortuna si nos vienen desde fuera, ¿no?, como las que nos vienen desde la Real Academia. Si se fijan en la versión de 2001, habla de dialecto romance también navarro-aragonés. En su revisión del 2014 no mejoramos demasiado y dice perteneciente o relativo al navarro-aragonés o la variedad que se habla en Aragón. La denominación navarro-aragonés es una denominación anacrónica que está más que estudiada, ¿no? Y tiene que ver además con otras cuestiones históricas y políticas, ¿no? Una lengua, un reino, ¿no?, como ocurrió, por ejemplo, con el valenciano y el catalán. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el galego, ¿no?, que sí que habla de lengua romance, o con el catalán también, ¿no? También se habla de la variedad, o con el euskera, que habla de lengua vasca. Tampoco tenéis mucha suerte con el asturiano, por cierto. Vamos un poco a la par. Si consultamos los catálogos que nos ofrece la UNESCO o el catálogo Ethnologue, el aragonés es una lengua en peligro de extinción. Es una lengua que tiene una situación muy, muy delicada, ¿de acuerdo? Se habla de unas 11.000 personas que lo hablan como primera lengua y otras 20.000 como segunda, ¿sí? Son las personas que lo han aprendido como una segunda lengua. Y está clasificada pues entre las lenguas que están en peligro de extinción. Estos son los mapas dialectales que podrán... He tomado los de dos estudiosos del aragonés. Uno es el de Francho Nagore y otro el de Brian Mott, pero tenemos que tener un poquito de cuidado con estos mapas. El problema de la fragmentación dialectal, pues a lo mejor para los lingüistas es un tema de estudio, pero no es un tema determinante para hablar de sistemas lingüísticos, ¿no? A veces los hablantes creen que, bueno, pues son las creencias, ¿no? Podrían incluirla dentro de los prejuicios, de las falacias, ¿no? Lo que yo hablo es muy diferente a lo que habla el vecino, las palabras que nosotros utilizamos son muy diferentes. La fragmentación que normalmente se habla es la de un aragonés occidental, un aragonés central y un aragonés oriental. En el mapa de Francho Nagore añade un aragonés medieval, pero lo cierto es, como verán en el de Brian Mott, lo trata de castellano. El aragonés que existe en esa zona que ya linda con el castellano, que es ya castellano, lo que encontramos es un español con aragonesismos, ¿de acuerdo? Y a esa idea es lo que luego retomaré, ¿no? Pues es un castellano que tiene muchos aragonesismos léxicos o que a lo mejor en determinados verbos de movimiento pues todavía conservan el clítico, ¿no? el pronombre en. En cuanto a la sociolingüística, datos sociolingüísticos que les puedo dar de la lengua, hay dos estudios. El primero de ellos es el aragonés y lo catalán. Es un estudio que realizaron diversos sociólogos, Ángel Reyes, Nacho Sorolla, Juan Pablo Martínez, bueno, que no es sociólogo, pero pues es muchas cosas, Juan Pablo, es como si lo fuera. Los datos que tomaron para este estudio son los datos del censo de 2011 y lo que hicieron fue encuestar todo Aragón, ¿sí? Esto es interesante por lo que les comentaré a continuación. Tiene poco margen de error al estudio que hacen, y lo que hacen es dividir las zonas entre una zona
zona de alta vitalidad, una zona de baja vitalidad y luego ya el resto de Aragón, ¿no? Todo Aragón en conjunto. Por tanto, es una fuente generalista. Y ha aparecido hace muy poquito, hace apenas unas semanas, un mes, un nuevo estudio. De hecho, ayer lo comentábamos con el profesor Gargallo, que es un estudio bastante diferente. Se llama Charrando Aragonés y es más actual, como verán. Es una encuesta que se realiza en 2003, pero ha sido publicado en estos momentos, pero no se centra en todo Aragón, se centra solo en el Alto Aragón, ¿no? Distinguen entre alta y baja vitalidad, tiene un margen de error bastante mayor y trata por igual todos aquellos municipios pequeños como los grandes, ¿no? Y es una encuesta específica. Bueno, el primer estudio lo que nos dice es que saben hablar aragonés pues unas 25.000 personas, ¿sí? Aproximadamente. Lo que se les pregunta en esta encuesta es si conocen alguna variedad, ¿no? Sobre la lengua. Es lo que se suele hacer en sociolingüística. No se pregunta por la lengua directamente, pues porque sale obviamente el estudio fallido, ¿no? Como les decía, en la zona de alta vitalidad, el porcentaje de la población que habla aragonés es un 19,4% y en el de menor vitalidad un 2,9%. Son datos bastante alarmantes, ¿no? La transmisión está prácticamente rota. La transmisión de padre a hijo, además, es muy diferente a la de madre a hijo, ¿sí? La transmisión en el aragonés se ha producido, además ayer hablábamos de la masculinidad, ¿no? que del aragonés ha tenido el género masculino como más empeño en mantener la lengua. También es cierto que si rascas un poquito en los datos sociolingüísticos, los matrimonios son matrimonios mixtos y en la mayor parte las madres vienen de otras partes, ¿sí? Están casadas con hombres de las zonas de uso del aragonés, ¿no? El fin de la transmisión, ¿no? De padre a hijo pues es de un 36,3%. Otras transmisiones se refiere a la escuela, por ejemplo, o si la lengua ha sido transmitida por los abuelos, ¿no? Y de madre a hijo es más baja, como pueden comprobar, ¿sí? El 27,4%. En cuanto a la competencia lingüística, salen datos en estos estudios sociolingüísticos que a mí me tienen un poco loca, ¿no? Porque aparecen dos que ustedes a lo mejor, no sé si les suena Huesca, a lo mejor sí, pero Alcañiz a lo mejor no les suenan. Es una población bastante grande de la provincia de Teruel, castellano hablante, que lo que más cerca tiene es el catalán y no el aragonés. Y en las encuestas aparece que salen 227 personas que hablan aragonés y en Huesca pues unas cuantas, en la ciudad de Huesca, 1048. La explicación que se da en este estudio es que las políticas de protección y de promoción pues han venido muy bien en estos lugares y que bueno, pues que el aragonés se habla bastante, ¿no? En cuanto a la competencia lingüística, pues los datos también, como ven, son altos. Y la explicación que se da en los datos sociolingüísticos es que hay una alfabetización por parte de las instituciones educativas y editoriales y que cada vez el aragonés se extiende de manera más rápida. Datos todavía mayores es el que nos da el segundo estudio. En el segundo estudio nos dice que en poblaciones menores de 5.000 habitantes, todo esto, el 48,9%, que son 50.000 habitantes, son los que hablan aragonés, ¿sí? Y que además hay personas de entre 15 y 19 años, que deben ser unas 5.000 personas, ¿sí? Saben hablar la lengua. Dice, si consideramos específicamente a quienes declaran saber hablar, no sabemos, por cierto, qué pregunta les hicieron. El resultado es de 50.000 hablantes que hablan aragonés y estas son las que manifiestan tener un conocimiento o contacto con la lengua. Preguntan también sobre cómo denominan a la lengua. Como ven, ha crecido el nombre de aragonés frente a fabla, bastante además, y frente también a glotónimos o autoglotónimos, ¿no? Como patués, cheso, chistavín, ribagorzano, etc. El libro nos dice que las respuestas obtenidas permiten establecer, aquí bajan un poquito el nivel, ¿no?
pero aún es alto. Una horquilla que va entre las 12.000 y las 24.000 personas, solo en la zona alta de Aragón, en función de una aproximación más o menos conservadora. Una cuarta parte de las personas de alto nivel de competencia en aragonés lo utiliza de manera habitual. Por lo tanto, y es la parte en verde, se calcula que el número de hablantes habituales y cotidianos de aragonés oscila entre 3.200 y 8.000 personas. ¿Estos estudios nos describen la realidad del aragonés? Pues no. Y lo que pasa en Aragón es que el nombre de la lengua es un problema, porque muchas veces los datos, las personas se vienen un poquito arriba, y es verdad que el castellano en Aragón tiene muchos aragonesismos adquiridos que se utilizan en la vida cotidiana, además muchísimo, pero hay una confusión en todos estos datos entre lo que es la lengua aragonesa y el castellano de Aragón, que son cosas distintas, obviamente. Hay una sobrevaloración sobre la competencia lingüística. ¿Cuál es el balance que tenemos en la actualidad con el aragonés? Pues que parte del peso de la enseñanza sigue recayendo en las asociaciones, que hicieron en su momento un trabajo importantísimo y que lo continúan haciendo. La Escuela de Secundaria y Gobierno de Aragón no ha tocado nada con el nuevo gobierno, sigue impartiéndose la lengua en primaria y en secundaria. Hay bastante alumnado, pero no todo el que se esperaría. ¿Por qué? Porque está fuera del horario de escolar, es una optativa y se da solo un día a la semana, una tarde, una hora. Y en la Universidad de Zaragoza se imparte aragonés. Hay una mención en lengua aragonesa para los estudiantes de magisterio, y además existe un estudio propio que se llama Diploma en Filología Aragonesa. Como resumen del aragonés, entra en 1997-98, más tarde que el catalán, que entra en el año 85, y entra en las poblaciones de Aïnsa, Jaca, Biescas y Benasque. Actualmente son los últimos datos que tengo, porque los datos hoy en día del Gobierno de Aragón son herméticos, no me los han proporcionado, antes los teníamos muchísimo más accesibles, pero los últimos datos no creo que hayan variado mucho en un par de años, son que hay 27 centros y 52 localidades, unos 1.243 alumnos. Es una optativa, como les he dicho, ¿no? Está fuera del horario de escolar. Entre el 14, 15 y 16 se redactan los currículums de la lengua aragonesa, tanto de primaria como de secundaria, ESO y bachillerato. En la Universidad de Zaragoza, desde el año 2020-21, desde el curso 2020-21, es cuando aparece la mención en lengua aragonesa, y en el 11 el diploma de especialización. Y a diferencia de lo que veremos en el catalán, que lo voy a pasar muy rápido, hay 500 adultos que cursan el aragonés cada año. Para que se hagan una idea, los adultos que estudian catalán en Aragón, pues pueden ser entre 5 y 6 personas en los centros de adultos, que es una diferencia bastante importante, ¿no? Comparado con el catalán, y sobre todo en la zona de Aragón, el aragonés es, a lo mejor, hay una diferencia abismal de estudios lingüísticos, de monografías lingüísticas que no se han hecho, por ejemplo, en las distintas variedades que existen en la franja. El aragonés tiene, arrasa frente al catalán. Incluso en editoriales. Hay editoriales, ¿verdad?, que en el catalán se tira mucho de la parte catalana, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa con los medios de comunicación, ¿sí? El año pasado tuvisteis aquí a Silvia Cebolla, ¿no?, que sigue hablando en aragonés contra viento y marea en las redes. Había 2 programas de televisión, ¿no? El Charrín Charrán, que ya no existen, y Escampar la Boira, que tampoco, ¿no? Porque además esta persona pues se ha ido a Madrid al Congreso de los Diputados. Pero bueno, las nuevas tecnologías, la verdad es que han crecido bastante, ¿no? Y es las que la ha hecho la misma persona que hablábamos antes, ¿no? Ha creado toda esta infraestructura de nuevas tecnologías para el aragonés, traductores, conjugadores verbales, trabajando con la Fundación Mochila, ¿no? El último proyecto que lo hemos llevado a través de la academia es una base de datos de frases de hablantes nativos en aragonés, y pues hemos cumplido el objetivo que hay hasta el momento. Incluso con la música, hay más de 30 grupos de música en aragonés.
Paso muy brevemente el catalán. El catalán, ¿veis? Es una franja larguísima, larguísima, porque Aragón tiene una extensión bastante grande, es una comunidad muy despoblada, pero territorialmente tiene mucha extensión, ¿no? Que va desde la Ribagorza hasta el Matarraña, ¿sí? Linda arriba la Ribagorza con el aragonés y con el catalán, y abajo ya con el catalán, con Cataluña y con la comunidad valenciana. Hay algunas voces últimamente que tenemos que crear una gramática del catalán de Aragón. El catalán de Aragón se le ha denominado así, pero el catalán de Aragón es un catalán como el que hay en el otro lado y con la misma fragmentación de lo que encontramos con los vecinos, ¿sí? La parte del norte ribagorzana tiene las mismas características que en Cataluña con el ribagorzano. Si vamos bajando el noroccidental, coincide con el noroccidental leridano, y si nos vamos más abajo con el tortosí y con el valenciano, ¿de acuerdo? Entonces, a veces oímos voces para encontrar lo propio que no son apropiados. Con el nombre de la lengua tenemos también un problema. Si hablábamos de fábula por un lado, hablamos de chapurreao por otro, ¿sí? Ponerlo en grande me ha parecido soez, pero que sepáis que a lo del lapao y del lapapir se llamó la polla al resto, ¿no? Que es lengua aragonesa propia de otros lindos lugares de Aragón. Entonces, vamos a ver. Claro, fue un revulsivo. Primero, la Declaración de Mequinenza del 84 consiguió que se implantaran las clases de catalán en la Franja de Aragón, ¿sí? Ya teníamos la enseñanza. En 2013 hay una declaración de Mequinenza, y esa declaración de Mequinenza viene precisamente por eso, por el lapao y lapapir. ¿Qué supuso esa declaración de Mequinenza? Un revulsivo contra lo que estaba haciendo el gobierno, ¿sí? Le dio rasmia, ¿no? Que ahora vamos a ir de la palabra rasmia a los hablantes, los ¿cómo se dice en Corachá? Los movilizó de alguna manera. Y el último manifiesto se ha producido hace muy poquito, en el 2024, y es cuando nuestro presidente de Aragón, ¿sí? Jorge Azcón, dice que aragonés vale, pero que de catalán nada en Aragón, ahí no se habla esa lengua, que ha sido otro revulsivo, ¿no? A los hablantes se les está diciendo todo el rato si lo hablan, si no lo hablan, cómo se llama o cómo se deja llamar. Vamos a ver, la sociolingüística, ¿qué nos dice? Nos da datos. Tenemos dos estudios últimos, el del 2004 y el de 2014, y ahora, al parecer, vamos a realizar el de 2015, de 2025, que es el que nos van a mandar los datos enseguida. Son bastante halagüeños, pero yo quiero, y para no cansarles, ver la diferencia y para que vean la influencia que tuvo. En el 2004 se decía, el 43,8% denominaba de forma peyorativa la lengua con términos como chapurriao. Se refería a ella con un localismo un 35,6%. Un 20,6% se refería a ella como catalán. Muy poquito, ¿sí? Muy poquitos tenían conciencia de ese nombre de la lengua. Pero justo cuando ocurre todo esto, ¿qué nos dicen los datos sociolingüísticos? Que solo en frente al 43, un 26 ya utilizaba solo la denominación peyorativa, que los localismos, la denominación con localismos había bajado, fragatí, mequinensá, favarol, ¿sí? Y que el 45,6% frente al 20, la respuesta espontánea era de catalán, pasaba a ser la primera opción. O sea que a veces las desgracias políticas son revulsivos dentro de la sociedad, ¿sí? Que nos hacen ver las cosas de otro modo. El aprendizaje del catalán es totalmente diferente al del aragonés, ¿sí? El catalán se da en todos los centros, está dentro del horario escolar, porque los equipos directivos han hecho un trabajo estupendo para eso, para que no tengan que quedarse por las tardes y tengan que hacerlo como una extraescolar y sea considerado una asignatura más dentro del recorrido curricular. Por lo tanto, hay casi un 100% de personas que estudian la lengua. No, en cambio, en las personas adultas, pero sí en las escuelas de idiomas.
idiomas, ojo, porque tienen el aliciente de obtener un título también, ¿no? Entonces, como Aragón acoge a mucha población, sobre todo en la parte sur valenciana, llenan las escuelas de idiomas, ¿sí? Los alumnos salen con una certificación, con un B2, ¿sí? Si cursan hasta cuarto de ESO. Y pueden, el profesorado anima a los estudiantes a sacarse el C1. Prácticamente no tenemos medios de comunicación específicos, ¿sí? El único, y es el que une toda la franja, es Temps de Franja, donde pues escribimos muchas personas, ¿no? Pues con militancia lingüística, ¿no? De alguna manera, y cultural. No tiene nada que ver con el aragonés. Y me quedan 2 minutos, hablo de la Buega. Es la gran olvidada, ¿sí? Lo he llamado, esto es la frontera de las fronteras, ¿sí? Ayer hizo ya el profesor Gargallo menciona a ella. Tenemos una parte de Aragón que ni en los estudios lingüísticos ni cuando se tiene que tener en cuenta las zonas de uso se habla de ella. Es lo que le pasa a las pobres fronteras casi siempre, ¿no? Que son las grandes olvidadas. Yo, la parte que conozco más, esto es, si veis el mapa de Aragón, es la parte norte, ¿no? Es la parte que linda con Cataluña, que es la Ribagorza. Es ahí donde encontramos la gran frontera. Es una de las más interesantes, además de la Romania. Este mapa, que es un poco cutre, pues porque está coloreado por mí, luego encargamos, hicimos, pero no es tan vistoso como ese ni se ve tan bien, entonces son mucho más bonitos. Pero este que está coloreado, la zona verde es la zona propiamente catalán, ¿no? Son los pueblos que se han considerado siempre de la franja. La zona más verde clarita es una zona de transición con base catalana. Al otro lado tenemos la zona fucsia, ¿no? Es la zona aragonesa, y lo que tenemos en rosa clarito es otra frontera, ¿no? Otra variedad de frontera, sí, pero de base aragonesa, con rasgos catalanes, ¿sí? Entonces, es un claro ejemplo de continuum. Esta frontera nos explica, ¿no? cómo funciona el continuum. Bueno, esta zona nos interesó por muchas cosas. Es una zona que Claudia debe visitar porque se quedó con los monegros, y tienes que visitar la Ribagorza, que te va a gustar muchísimo más. Un equipo de 3 colegas lingüistas nos fuimos a pasar una Semana Santa ahí a recoger datos, ¿no? Aprovechando porque hacemos estas cosas, ¿no? Utilizamos las vacaciones pues para hacer trabajo de campo en muchas ocasiones, y lo que determinamos es que nosotros nos dedicamos a la zona verde clarita, ¿sí? Que es la zona de Lisávena. Ahí vimos que la mezcla de lenguas es continua, pero no solo en el plano léxico, también en el plano morfológico, donde se mezclan morfológicamente los dos sistemas. Vimos que había castellano, obviamente, lengua que ha ido ahí, ¿no? Y que se ha adaptado como tal, del catalán más general, ¿sí? De hecho, siempre se había considerado que eso era catalán. Ahora tenemos problemas para decir que ahí se habla catalán, incluso por parte de los hablantes, como veremos ahora. Del aragonés más general, y luego ya de la parte ribagorzana, las características propias de la Ribagorza. Nos interesó qué etiquetas, saber cómo llamaban esta gente a su lengua. En el censo nos decían catalán, aragonés, patué, ribagorzano y chapurreao. Pero quisimos ver si esos nombres entrañaban actitudes sociolingüísticas, porque los nombres solo son pues la cara visible de lo que se piensa, ¿no? Realizamos unas entrevistas, hicimos un análisis, y lo que encontramos es que nos decían las típicas, ¿no? Prejuicios, de aquí a un pueblo a otro no hablamos lo mismo, según unos utilizan unas palabras, utilizan otras, utilizaban apelativos para llamar al nombre, como por ejemplo torrodán. Torrodán es en aragonés el nombre de un pájaro, del gorrión. El torrodán es el gorrión, ¿no? Como el pueblo es alto, pues los llaman los torrodanes, y a los otros que están abajo los llaman los caracoles. Pues venga, le ponemos eso el nombre de la lengua. Fabla, la pau, nos salía, lascuarrino, lo que hablamos aquí, lo nuestro, etcétera. Hicimos un análisis que me paso, donde lo que vimos fue una escala de prototipicidad de lingüística popular. ¿Qué vimos? Vimos que en el valle de Lisávena, que la llamamos variedad de frontera, ¿sí? Vimos que había como dos tendencias, una que tenía que ver con la identidad y otra que tenía que ver con las actitudes lingüísticas. Utilizamos la metáfora cognitiva
para ver si podíamos desentrañar qué había detrás de esto, ¿no? Para ellos, mejor, por supuesto, era castellano, hablan un castellano perfecto, y muy diferente es el catalán. En todas las actitudes que tenían en esta zona, sí, no había habido problemas hasta el momento. Lo que no querían, desde luego, en estos momentos era parecerse a nada que tuviera que ver con el catalán. De hecho, cuando yo les hablaba en el catalán, como hablo yo en mi pueblo, y me contestaban como hablan ellos. Cuando les hablaban mis compañeras que lo hacían en castellano, cambiaban directamente y les decían, es que esta habla mucho catalán. Claro, a pesar de que la intercomprensión era absolutamente completa. Bueno, las conclusiones es que todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? Y que lo bueno es, lo lejos es bueno y lo cerca pues es siempre lo malo. ¿Qué tenemos que hacer en Aragón en estos momentos? Y acabo ya, no sé si me he pasado algún minuto. Tenemos que tener... necesitamos medidas legales, porque si es verdad que la oficialidad no nos va a dar mayor número de hablantes, una lengua que no está protegida legalmente no está visible dentro de la sociedad tampoco. Necesitamos mayor presencia en la educación, pero sobre todo en los medios, que hicieron muy buen trabajo en su momento, ¿sí? Como concienciación lingüística ante la sociedad. La planificación lingüística que se comenzó a hacer le faltaba muchísimo recorrido, pero fue fundamental en ese momento. Toda una dirección de política lingüística ofreció que se hicieran cosas visibles para la sociedad para luego trabajar más adelante. Y desde luego, sin el esfuerzo de la comunidad de hablantes, esto es imposible, ¿no? Por eso hablábamos ayer y enlazo, ¿no?, con la charla de María, ¿no?, que la actitud positiva, la de querernos más, ¿no?, como hablantes, ¿no?, y de considerar nuestra lengua es fundamental. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a tothom y espero no haberles aburrido demasiado con todo esto. Maite, nos ha feito moito orgullo a túa conferencia e nos hemos sentido moi identificados con a situación das vuestras lenguas. Sentim que son pobles e irmáns. Moitas gracias, moitas gracias. Non hai tempo para entrugues, pero despois na posa poderéis abordala, ¿vale? E continuar con este alderique tan interesante. Vamos a pasar agora a la siguiente mesa.